Bien, seguimos hablando de infraestructuras urbanas en temas de electricidad, telecomunicaciones y cómo cuantificar esos criterios de diseño para aquellos que os dediquéis a esto. Las infraestructuras urbanas en electricidad tienen la función siempre de suministrar estas condiciones de seguridad según los preceptos reglamentarios y según las variaciones o caídas de tensión. En la descripción de una instalación, cuál es su suministro, su energía eléctrica y cómo constan los elementos básicos sería la siguiente. Primero tiene que haber una conexión a una red existente, obviamente, luego una distribución en alta y media tensión, elementos de transformación de la tensión nominal de la red, luego la red de distribución de la baja tensión y luego la red de alumbrado público. En la red de transporte de energía que existe actualmente en España, tanto en media como en alta tensión, desde las centrales generadoras de energía, que se llaman líneas de transporte de primera categoría, que pueden ser de 464, de 800, de 380 o bien de 220 kilovoltios. Al final de las mismas están las subestaciones transformadoras de distribución y centros de transformación primarios. Desde estas subestaciones se produce un nuevo escalón de transporte, llamadas líneas de segunda categoría, que serían ya las de 132, 66, 45 y 30 kilovoltios, hasta estaciones transformadoras o secundarias. En esta etapa también funciona como una red mallada en líneas que normalmente van aéreas. En estaciones transformadoras de distribución también pueden reducirse nuevamente sus niveles de tensión para las líneas que llamamos de tercera categoría o media tensión, que son las que engloban desde 20, 25, 11 o 15 o 6 kilovatios. Desde las cuales parten distintos circuitos, que estos ya son circuitos finales, que suministran o dan energía a... normalmente son industrias, ¿de acuerdo? Y estas redes además también, como las anteriores, pueden ser, bueno, estas pueden ser malladas o bien radiales. ¿Bien? Estas líneas además parten también de centros de transformación en líneas de distribución ramificadas en baja tensión tanto a necesidades de suministro puntuales de cierta importancia o bien se pueden adaptar servicios de edificación excesiva por líneas de distribución en baja tensión. ¿Vale? Es lo que estamos haciendo nosotros ahora con este, bueno, yo que me dedico a servicios afectados, con el tema del diseño, la puesta en funcionamiento del AVE o el arco mediterráneo a lo largo de España. En estos centros de transformación estarán situados los propios edificios de proximidad, que son definitivamente tensiones de utilización, con las características correspondientes de una distribución trifásica que tiene a 4 hilos. La trifásica a 4 hilos, los kilovatios de potencia serían 220, 380 o bien los 440, y en monofásica ya los 220 y en trifásica 380. La disposición de líneas urbanas normalmente son subterráneas, tanto en media como en baja tensión, y además se plantean un tipo de disposición para la media tensión en anillo, un bucle, y una disposición radial para baja tensión con entrada y salida en cada centro de transformación. En ambos escalones la tensión, los tendidos se realizan dentro de tubos encerrados en arquetas de registro necesarias. Además también se realizan de forma que no solamente este servicio de suministro sea permanente, sino también está previsto que existan unos accesos al servicio de socorro en caso de servidumbres eventuales o averías. Los elementos que existen en transformación de tensión nominal a la red, en cuanto a ubicación de centros de transformación, pueden ser o bien en los centros de transformación de una caseta o bien pueden estar en la intemperie. Existen también los determinados interiores por ubicación en el centro de los edificios, compactos o prefabricados, que también son bastante fiables en cuanto a temas de seguridad y versatilidad. En la red de distribución ya de baja tensión, que son los usuarios finales, el reglamento actualmente establece como límite en baja tensión los 1000 voltios, de forma que los valores inferiores a toda esta cifra son sistemas eléctricos de baja tensión. Como norma general, las zonas urbanas de escasa densidad, como urbanizaciones en viviendas, viviendas de pequeñas alturas, redes de baja tensión, por contrario, zonas de mayor densidad, donde tenemos instalaciones de nuevos puntos de alimentación o modificaciones importantes a la red, se instalan en ambos lados de las calles en formas de arquetas o acometidas de edificios por conexiones directas a ellas y de esta manera se simplifican bastante rápidamente su ejecución.
En la red de alumbrado público también tenemos que los centros de mando, donde se sitúan los contadores y los equipos auxiliares, deben tener acometidas, que normalmente las acometidas se hacen en trifásica, desde cada centro de transformación, y en los centros de mando se regula la instalación dependiendo también de cada horario fijado. En los centros de alimentación, los puntos de luz pueden ser monofásicos a 220 voltios y se registran por arquetas. Y además las arquetas se aprovechan unas de otras. En los criterios de diseño, el diseño de una red de distribución se hace según las especificaciones con la norma técnica de instalaciones, tanto de baja como de media tensión, y la Consejería de Industria de cada comunidad autónoma autoriza nuestras instalaciones, y luego además tenemos el reglamento electrotécnico de baja tensión, el reglamento de alta tensión. Cuando ya tenemos distribuidos, estudiadas las cargas potenciales a petición de los puntos de suministro de cada compañía, en función de las cargas y las previsiones a futuro, cada compañía marca unos entronques y unas condiciones técnicas que se deben de cumplir. El enganche se realiza en una línea aérea. Es necesario reservar suelo fuera del sector donde se hace el entronque. Si el enganche se hace en línea subterránea, se realiza una línea de entrada y una de salida a través de un centro o hasta un centro de transformación. En la red de media tensión se discurre bajo las aceras, es decir, más o menos son zanjas de 1,30 por 0,60 centímetros, conectando con ellos los centros de transformación, que pueden ser de compañías o abonados, y se canaliza esta zanja de arena sin entubar con protección de cubrecables de PVC y 1 metro de recubrimiento que no tiene ningún contacto con el exterior. En los cruces de calzada se hacen unos prismas de hormigón en masa que se instalan mínimo 3 tubos de diámetro 160 milímetros o 16 centímetros, con mínimo dejando siempre un tubo de reserva para la instalación de los conductores de telecomunicaciones. El conductor, que habitualmente unipolar de aluminio, más o menos la sección sería 3 por 1 y por 2,40 milímetros cuadrados, y se calcula para garantizar lo que llamamos la intensidad o la caída de tensión máxima, comprobando además la tensión de este cortocircuito. Las maniobras de media tensión se realizan por centros de reparto y además están situados normalmente en los interiores de cada caseta que contiene cada centro de transformación. Los centros de transformación se sitúan en los centros de gravedad de consumo y además en el interior de las parcelas, con acceso directo a la vía pública para el mantenimiento y suministro de cada compañía suministradora. El problema surge también en manzanas, donde no están alineadas a fachada y donde los centros de transformación deben constituirse antes de edificar los sótanos. Y en este caso tenemos alguna vicisitud, algún problema, donde se obliga al traslado provisional de estos centros una vez que ya están instalados. En parcelas de edificación alineada, donde todas van a fachada a calle o accesibilidad fácil, ¿no?, tenemos un centro de transformación además. Se deberá emplazar la alineación a fachada siempre que esté determinada, porque de esta manera las servidumbres, tanto accesos de luces, ventilación y tierra, se hace a vía pública. En el uso del suelo ocupado en centros de transformación se cede a compañías suministradoras, luego hay que establecer una correspondiente servidumbre en un proyecto de reparcelación. En el interior de la caseta se instalan los trazos, habitualmente con 400 o 630 kilovatios, y las celdas de una línea por entrada, una celda de protección por un trafo, y los cuadros de baja tensión, uno por circuito, múltiplos de 4, y además hay que instalar luego la red de puesta a tierra, ¿vale? Estos son los que... Esto estamos hablando de líneas, hemos dicho, de baja tensión. Las que nosotros estamos haciendo, en las que se están haciendo para ADIF, que son líneas de alta tensión, normalmente son aéreas, y luego tenemos los centros de transformación, que son los que dan suministro en mi departamento, que somos servicios afectados a los diferentes servidumbres, o depende de las conexiones, o si tengo un polígono industrial, o si tengo una población, y a partir de ahí normalmente los hemos diseñado de acuerdo con las características de, en este caso, Iberdrola o red eléctrica, dependiendo de si es alta, media o baja, con casetas prefabricadas, porque tener en cuenta que estamos hablando de suelos rústicos o rurales y estamos en medio del campo. Dicho esto, seguimos. La red de baja tensión desde centros de transformación se sitúa bajo las aceras con un recubrimiento de 80 centímetros sobre una red de media tensión sin entubar, con las placas de PVC y cubrecables, como ya hemos dicho. Luego las conducciones de aluminio se instalan en 3 mazos de conductores neutros en trifásico a 380 o a 220 con fase y neutro. La red de baja tensión se puede ser ramificada con secciones telescópicas,
finalizan en cajas de registro, protección o los CGP, con 140 kilovatios de potencia anidada con los FETs a sección constante que abren los puntos a la mínima tensión en cuanto exista una demanda. En este caso, líneas de 340 por 3 alimentan unos 200 kilovatios y se marcan con un CGP al final de ellas. ¿Vale? Los GPs hemos dicho que son las cajas generales de protección. En los cruces de calzada también se canaliza entubada los primas de hormigón con tubos corrugados de 16 centímetros y con 1 metro de recubrimiento. Si tenemos gas, la red de gas que incluye los proyectos de urbanización puede ser de medio o baja tensión o gas natural o bien gas ciudad. En el gas natural las tuberías se realizan dependiendo de la presión del gas natural o gas ciudad a diferentes presiones, ¿vale? Alta presión se llama B, presión B, y las presiones mayores de 16 bares. Alta presión A serían comprendidas de 4 a 16 bares y máximo las B. Y luego la media presión B está entre 0.4 y 4 bares, media presión A entre 0.05 a 4 y la baja sería inferior a 0.05 bares. Todo va en bares, en presión de gas natural o bien gas ciudad. Normalmente cuando desarrollamos morfológicamente una red de abastecimiento va a ser tipo árbol o arbolescente, partiendo siempre de los reguladores de presión. Estos reguladores además corresponden a las cámaras de los edificios y están situados a kilómetros de la cámara donde llegan mediante tuberías. La tendencia de organizar estas redes de gas, tanto por seguridad, servicio como bifurcaciones o zonificaciones, sobre todo dentro de cada casco urbano, se basa en el uso de sistemas mixtos de redes de distribución que normalmente se trabaja 1,5 bares a 100 milibares y van por anillos radioconcéntricos. Además de estos anillos, van también en función de la intensidad y la demanda. La interconexión con estos anillos se hace a través de estaciones de regulación, donde formamos una red mallada acometidas a cada una de estas redes con 2 puntos en los cuales se asegura siempre este suministro. Los materiales más utilizados en estas redes de gas, tanto hemos dicho de ciudad o gas natural, es lo mismo, ¿vale? Normalmente son acero en altas presiones y polietileno para media presión. Los elementos complementarios son válvulas de instalación, de seccionamiento, las distancias de cada normativa para aislar estos tramos de estas tuberías y en caso de avería poder acceder fácilmente y reparable. Van acompañados también para facilitar las maniobras de cierre y sellado de estas tuberías. También se incluyen válvulas de pulga, ¿vale? Exactamente igual que ahora veremos las de agua, con seccionamiento comprendido entre ellas. En las válvulas de acometida con consumo normalmente dicho. En los criterios de diseño de estos gases o las conducciones de gas ciudad como las conducciones hemos dicho, de gas natural, la red subterránea se realiza siempre bajo las aceras, respetando estas infraestructuras, sobre todo cuando tenemos un valor de separación entre 20 centímetros reglamentarios por arquetas que sectorizan las conducciones para el control de la misma y el funcionamiento de cada fase. Esta red de distribución tiene un recubrimiento de 0,60 en acera a 0,80 en calzada y el ancho más o menos de 0,4 a 0,6, más o menos medio metro. De zanja en arena protegida con una malla de plástico de aviso de 30 centímetros más o menos porque pone tal encima de la canalización. Las acometidas se hacen por una collarín y una llave de acometida de acera y luego se suben a la medianera de la fachada y se distribuyen normalmente estas acometidas por los patios de las luces de los edificios. Las redes se clasifican en ramificadas, malladas y mixtas, ya hemos dicho antes. Por ejemplo, según los abastecimientos de agua, en principio preferiblemente la mixta, aunque con limitaciones también puede establecerse cualquier red con los extremos teóricamente conlleva una seguridad de abastecimiento. También es necesario aclarar el aspecto de diseño de las redes de gas debido a la peligrosidad por los fugas, que pueden también en este caso presentar ciertas especificaciones con respecto a diferenciaciones con cuando estamos instalando tuberías de agua, obviamente. Esta circunstancia además sobre todo recae en las características de los aspectos primordiales de las infraestructuras, las interrupciones de emergencia, las ventajas de redes ramificadas para aislar con mayor rapidez la zona determinada y más maniobras o interrupción del servicio. En infraestructuras urbanas o telecomunicaciones existen varias compañías que dan servicio a ellos y además que integran las compañías con zanjas únicas con una arqueta y estas van diferenciadas. En telecomunicaciones también deberíamos tener, dependiendo de que tengamos que
que comunicar, ¿de acuerdo? Vaya redundancia, con obra civil los hormigones de producción o arquetas de PVC o pedestales de armarios. También se pueden realizar instalaciones sobredimensionadas, por ejemplo, de 6 tubos de PVC y 3 tubos de 40. Y ahora pasamos a ver las redes de telefonía. En la red de telefonía, la peculiaridad que tiene serían, con respecto a otras redes, es que cada abonado al servicio que precisa en principio de una línea individual o par telefónico o bien cables multipares, tendiendo desde su vivienda o local hasta la central de telefónica más próxima. Esta circunstancia es debida a las exigencias de conmutación entre abonados, resultan un factor diferenciador con respecto a otras redes de servicio, excepto en las acometidas. Los restantes tramos se agrupan también en conducciones que suman las demandas comunes generadas y también cabe destacar la presencia de armarios de interconexión, igual que en las de gas también hemos dicho, que para permitir organización de servicios telefónicos mediante los tramos comunes. Las arquetas y los pedestales armarios existen en todas, ¿no? Existe tanto en agua como en luz como en electricidad. La organización o tendido de las canalizaciones de telefónica depende de la morfología de la urbanización, que resulte ser de tipo rama o arborescente, con conducciones obtenidas siempre a medida que la red va creciendo. En el caso de tendido de red, sistemáticamente subterráneo, y debe de solicitarse a la empresa suministradora porque tiene ella que supervisar los trabajos y vigilar el tapado de las zanjas. Dentro de las telecomunicaciones, si el ancho de zona lo permite, bajo la calzada más o menos a 1 metro de bordillo se pone la red telefónica con un recubrimiento de 50 centímetros. La separación entre canalizaciones de tuberías o conductos o servicios normalmente son 25 centímetros entre una y otra. Hemos hecho ahí en el campo de golf una agua con luz, por ejemplo, 25 centímetros. Y la acometida directa del abonado se realiza por una arqueta tipo M, es decir, de 0,30 por 0,30, o desde un armario de acometidas tipo H, que el tipo H es de 0,70 por 0,80, o bien con una arqueta tipo E de conducción, que es de 0,90 por 1,09, las H. Ejecutadas estas canalizaciones, garantizamos que no están obstruidos el mandrilado antes de entregar a la compañía, y que además normalmente cuando tú trabajas con Telefónica tienes un convenio con ellas para urbanizar o transportar materiales, tanto en tubos como codos de PVC, separadores, pedestales o tapas de arqueta. Las cámaras de registro suelen ejecutarse con modelos prefabricados con el logo de estas compañías. Y hasta aquí ha llegado las conducciones en obra pública.